Bienvenidos a Boludos del País, el podcast de revisionismo político donde hablamos de los temas de la actualidad. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es básicamente algo que se está poniendo en juego todos los días, que es el tema de la propiedad privada. En un momento, este gobierno quiso ir contra Vicentín, no pudo, quiso ir contra las empresas que recibían el ATP y quedarse con parte accionaria de esas empresas y no pudo. Y ahora está haciendo, y parece que con bastante éxito, aunque a veces se repele, todo lo que es el tema de las tomas. En esta ocasión tenemos a un vecino del Follel que se sufrió todo el tema de las tomas y nos quiere contar un poco cómo fue la situación. Si bien ahora, estos días, estamos viendo todo el tema de las noticias de Entre Ríos, no queremos olvidarnos de la gente que pasó un mal momento en su momento, tuvo sus complicaciones. De hecho, la nota la queríamos hacer la semana pasada y no pudimos hacerla porque el vecino tenía que salir a patrullar su campo para ver que no se le metiera a nadie. Así que, bueno, ustedes ya imaginarán cómo están la situación todavía en el Follel. Así que, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por interesarse de nuestro problema. Sí, la verdad que es más que interesarnos, estamos sumamente interesados y con mucha indignación, mucha bronca y mucha impotencia, nosotros desde la comodidad de nuestra casa, sin sufrir ningún tipo de usurpación, no me quiero imaginar cómo estás vos. En otro momento te diría que tengo mucha envidia por el lugar donde vivís. Si bien estás en un lugar hermoso, ahora imagino que debe estar un poco más difícil. ¿Cómo está la situación? Mira, ahora la situación está bastante más tranquila en lo que es el Follel. Nosotros sabíamos que teníamos estos riesgos porque acá hace bastante que están actuando una organización que se llama RAM, que es Resistencia Ancestral Mapuche, que está ligada a la CAM, que es la Confederación Arauco-Mayeo de Chile. En Chile, la problemática que tienen es mucho más grave que en Argentina, sobre todo porque la participación de la población que se percibe como mapuche es muchísimo más alta que en Argentina. Además, voy a hacer un poco de historia para crear un poco el contexto para que se entienda mejor. El problema de las tomas de acá es diferente al problema de las tomas que pueden tener en Buenos Aires o en Entre Ríos o en el norte. Acá las tomas están básicamente hechas por individuos que se autodenominan mapuches, lo cual es medio dudoso, pero supongamos que lo son. Lo más grave no es que sean o no sean mapuches, sino que por el hecho de autodenominarse mapuches, automáticamente asumen de que pueden desconocer la ley y desconocer el Estado argentino directamente. Ellos lo que hacen, ni bien hacen una toma, aunque sea un terrenito, ponen la bandera mapuche y dicen que a partir de ese momento no es más Argentina, es territorio mapuche recuperado y por lo tanto no tienen que respetar ninguna ley. Ahí debería estar Ellos aducen. básicamente. ¿Cómo? Perdón que interrumpa, digo, ahí ya debería participar el ejército porque es invasión en territorio nacional. Exactamente, y es más, y todo funcionario que defienda o aliente eso está cometiendo el delito de infame traición a la patria. Lo cual, de todas maneras, ya hubo denuncias sobre ese tema. Hubo una persona vinculada a un partido político en Roca que le inició una demanda a la titular del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una denuncia penal justamente por traición a la patria. Pero volvamos un poco al argumento que utilizan esta gente. Ellos dicen que desconocen el Estado argentino porque son anteriores a la creación del Estado argentino. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Primero, porque la palabra mapuche no existe. Es decir, si ustedes se toman la molestia de poner a revisar un poco la historia, van a ver que la palabra mapuche recién aparece a partir de 1960, cuando comenzaron a trabajar unas ONGs internacionales con las reivindicaciones indígenas en América. ¿Y por qué se cambiaron el nombre a mapuche? Porque ellos originariamente eran araucanos. Y el araucano obviamente está reconociendo de que es de la zona del Arauco en Chile y que aquí en Argentina no tiene ningún derecho ancestral. Los primeros araucanos llegaron al lado argentino a partir de 1832.
¿Qué pasó en 1832? Terminó la llamada guerra a muerte, que eso no está estudiado ni en Argentina ni en Chile, pero sí hay documentos. ¿Qué era la guerra a muerte? Bueno, en el año 1770, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, el rey de España les da a los araucanos en Chile la propiedad, entre comillas, o les reconoce el territorio de la zona que está al sur del río Biobío. Porque como era un pueblo muy guerrero, no lo podían derrotar, hacen ese tratado. Ese tratado sigue teniendo vigencia hasta el año 1817, cuando las tropas del general San Martín, lo habrán estudiado en la escuela, cruzan los Andes y se unen con el general O'Higgins en contra del ejército español. En ese momento el ejército español, los españoles, les dicen a los araucanos, miren que si estos ganan, no les van a reconocer la soberanía sobre los territorios. Así que les conviene unirse a nosotros para luchar en contra de San Martín y de O'Higgins, cosa que los indios hacen. Al hacerlo, ¿qué pasa? Se transforman en un grupo medio guerrillero, medio terrorista, que llamativamente se llamaban montoneras. Mirá. Esas montoneras se caracterizaban por su crueldad y salvajismo. Violaban, por ejemplo, asesinaban pobladores, violaciones, etc. Eran tan, digamos, salvajes, entre comillas, que tanto San Martín como Higgins le dieron la orden a sus soldados que ni bien capturaban a alguno de estas montoneras, lo fusilaran inmediatamente. Del otro lado, les devolvieron el favor, y por eso que se llamó el periodo de guerra-muerte, porque no tomaban prisioneros. Esa guerra a muerte termina en el año 1832, cuando el general Bulnes, chileno, captura a los hermanos Pincheira, que eran los líderes de estas montoneras. Cuando pasa eso, obviamente, todos los indios que pelearon del lado español se ven amenazados, y ahí es donde se pasan al territorio argentino, y dan origen a las principales tribus de este lado. Por ejemplo, del norte a sur, Yanquetruz se pasa, que es de origen chileno, y crea lo que se llama la parcialidad Ranquel, en la zona de Córdoba y la zona de San Luis. Ustedes habrán oído hablar de Calfucurá, que era bastante famoso, Calfucura, que quiere decir piedra azul en araucano, que era chileno y se instala en lo que hoy sería cerca de Santa Rosa, de General Hacha, en La Pampa, en las tolderías, y esas tolderías les puso llamativamente el nombre de Chilihue, que quiere decir en araucano Nueva Chile. Eso estamos hablando del año 1832-33, también de origen chileno. Después, cuando llegamos aquí a la zona, digamos, de Neuquén, Río Negro, lo encontramos a Chocorí. Chocorí era el padre de Sayhueque. Chocorí era chileno, y fue el padre de Sayhueque, que fue un cacique famoso de acá de la zona, y que él era lo que se llama lonco, y tenía dos inaloncos, que quiere decir una especie de capitanejo. Uno era Follel y el otro era Inacayal. Ahora bien, ¿qué pasaba? Cuando llegaban los araucanos de este lado, lo que hacían era exterminar a las parcialidades indígenas de este lado. Por ejemplo, a los tehuelches, a los ahuéniques, a todos los que estaban acá. ¿Y cómo los exterminaban? Mataban a los hombres, porque no nos olvidemos que eran muy guerreros, y se quedaban con las mujeres y los chicos. Y entonces los reculturizaban, y es por eso que desapareció la lengua tehuelche de acá, de esta zona, y todo fue reemplazado por voces araucanas. Cuando ustedes vienen de viaje a la Patagonia, pasan por distintos lugares, Picún Leufú, Rucamalal, Trenquelauquen, son todos nombres mapuches, mejor dicho, araucanos. Ahora, el término mapuche, ustedes si se ponen a leer, por ejemplo, los partes de guerra de la época de la conquista del desierto, los diarios de la época, por ejemplo, cuando capturaron a Pinceno, cuando lo capturaron a Follel, etcétera, que salían en los diarios, siempre hablaban de los caciques araucanos, nunca hablaban de caciques mapuches. Cuando ustedes leen el libro de Musters, por ejemplo, en ese viaje que hizo Muster, hablaba de araucanos. Lo mismo pasa con Silla en una excursión a los indios ranqueles. Repito, el término araucano arranca en 1960. El término mapuche arranca en 1960. Ahora bien, esto quiere decir que cuando vinieron los araucanos de este lado, primero que eran invasores.
O sea, eran invasores del lado chileno y lo que hicieron fue realmente exterminar, que es lo que le reprochan ellos al ejército argentino, exterminar a los que estaban de este lado, y sobre todo fue un genocidio porque fue una absorción cultural. Hicieron desaparecer las culturas indígenas que estaban de este lado, tanto sea con el idioma como con las mujeres. Por lo tanto, por ejemplo, Foyel y Nacayal, ambos eran mestizos, madre tehuelche, padre araucano. O sea, que este pueblo se llama Foyel por el cacique Foyel, que justamente era de por acá. Y también hay un pueblo de al lado que se llama Villegas, por el coronel Conrado Villegas, que fue el que derrotó a los araucanos en este lado. Que ya podemos decir Ahora que bien, ella era víctima del genocidio araucano que estabas hablando. claro, y que no se dice nada. Y ellos, al contrario, ellos dicen que el genocidio se lo hicieron a ellos. Y además, una característica que también hay que tener en cuenta es que el araucano es un pueblo guerrero. Y como todo pueblo guerrero, desprecia el trabajo. Es por eso que ellos consideran el trabajo denigrante. El trabajo forma parte, es para las mujeres y para los esclavos. Es por eso que cuando invadían, por ejemplo, se llevaban a las mujeres y tomaban prisioneros, sobre todo chicos varones, y los esclavizaban en las tolderías. Es decir, esto que estoy contando está perfectamente documentado. O sea, la invasión a Bahía Blanca en 1860. Invadieron 6.000 araucanos. Estos 6.000 araucanos mataron a más de 500 criollos y se llevaron más de 300 mujeres cautivas, junto a 30.000 cabezas de ganado que fueron trasladadas a Chile. ¿Cómo las trasladaban a Chile? Por ejemplo, esa invasión fue organizada por Calfucura. Él tenía el hermano, que se llamaba Reuque Cura, que estaba en Chile y reclutaba guerreros araucanos y los pasaba para acá cuando había una invasión. Los 6.000 individuos que utilizaron, los 6.000 guerreros que utilizaron para invadir fueron unos 800 que los puso Mariano Rosas de la nación Ranquel, que venían desde San Luis. Pincén puso más o menos otro tanto, que es un cacique que queda cerca de Trenquelauquen. El hermano de Calfucurá trajo como 2.000 indios de Chile y el resto los puso Calfucurá. Y fue una invasión terrible que está documentada en todos los diarios. Y esas invasiones, Ahora, ¿no? yo siempre... ¿Cómo? Que es algo que digo, que ahora no se tiene en cuenta, que se romantiza, o se pone ahí se vanagloria al indio, al nativo, como si fuera una víctima, y en realidad fueron victimarios más que víctimas muchas veces. Pero todas las veces. Yo te digo, yo por ejemplo acá tengo a veces discusiones cuando me vienen gente, sobre todo chicas, con la muñequera verde, y me empiezan a explicar de que el blanco malo mató a los indios, que pobrecitos, etcétera, etcétera. Y yo me pongo a discutir con ellas y les digo, escúchame, vos que sos tan feminista, ¿te imaginás la vida de una cautiva blanca en una toldería Pampa o Ranquel? Porque el indio, el guerrero, o sea, básicamente está lo que la denominación Cona o Huaychafe. Eso es guerrero en araucano. Para ser guerrero tenían un bautismo de fuego, o sea, el padre tomaba a los hijos varones, a las hijas mujeres las dejaba normalmente una familia indígena estaba compuesta por el Cona, que era el guerrero, y tenía una esposa principal, que era la Unendomo, y después tenía varias esposas accesorias y cautivas, de acuerdo a la jerarquía que tenía en la tribu. Entonces, el tipo agarraba a los varones y los entrenaba para la guerra. Y tenían un bautismo de fuego cuando tenían 12, 13, 14 años. Si en ese bautismo de fuego no mostraban cobardía, automáticamente lo repudiaba como hijo varón y lo mandaba a trabajar con los esclavos. O sea, es para que se dé una idea cómo era la organización social de los mapuches o de los araucanos. A las mujeres, directamente, ellos, por ejemplo, consideraban más valiosos los caballos que las mujeres. Y era muy común que cuando venía otro guerrero y le gustaba alguna de las mujeres del Cona, se la cambiaba por 2 o 3 caballos. Mirá, y era una transacción. Era una transacción habitual. Por eso a mí me dan risa cuando las feministas defienden a los indios. No, bueno, eso queda fuera de toda discusión porque muchas veces se terminan contradiciendo o por ignorancia o por querer hablar mal en contra de, no sé, de la raza blanca o de los mestizos como nosotros, y terminan defendiendo algo que no es lo que quieren en realidad. Pero bueno, y volviendo ahora a lo que es, vos me contabas que estaba la RAM, que venían de la CAM, que... Bueno,
¿Qué está haciendo esa gente ahora? ¿Cuáles son los conflictos que tienen? ¿Por qué pasó todo esto? Volvemos a eso. Yo simplemente esa introducción la hice para poner al oyente en contexto de quiénes estamos hablando. Entonces, la RAM reivindica esa actitud guerrera del araucano. Y lo que ellos proponen es volver a crear la nación mapuche. Y esa nación mapuche la extienden directamente a toda la Patagonia, tanto argentina como chilena. Lo cual, por lo que vimos antes, es falso. O sea, ellos no tienen ningún derecho sobre el territorio argentino, por lo menos no tienen ningún derecho ancestral. Además, lo más grave de todo es que ellos desconocen la nación argentina, el Estado argentino, por lo cual no hay ninguna ley que sirva. Es decir, yo, por ejemplo, en mi campo tengo título de propiedad, pago los impuestos, tengo todo bien, pero ellos desconocen todo. Y además, la característica que tienen, que por su manera de ser, solo respetan al que le tienen miedo. Es decir, si no te tienen miedo, no te respetan. O sea, nos estamos viendo imágenes. Perdón, le pedimos perdón a la gente que nos está escuchando, pero bueno, hay como un pequeño delay, entonces a veces nos pisamos cuando queremos hablar o comentar algo que está diciendo otra persona. Te decía que lo que comentabas de la expansión que quieren hacerle a esta nueva nación, o no sé cómo llamarla, que ya hay mapas en internet dando vueltas, y la verdad que es la mitad de Argentina, la mitad de Chile más o menos, y la otra que decías que no respetan a Argentina como nación, fue las quemas de banderas que, bueno, no sé, están en la televisión dando vueltas, y la verdad que a mí me entristece mucho ver cómo queman una bandera argentina, gente que probablemente sean la mayoría porteños, ¿no? Porque más allá, demos el lugar a duda, ¿no? Que puedan ser indígenas, pero bueno, la verdad que es muy triste, sea como sea. Mira, y de todas maneras son funcionales a una organización internacional. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay un fuerte interés en quedarse con la Patagonia, pero no es un interés de parte de los indios. Es por eso que la mayoría de los que participan en la RAM, por ejemplo, Jones Walla, es gente que que no son araucanos, están entrenados, son funcionales a organizaciones extranjeras que no sabemos bien quién está atrás. Esta gente recibe armamento, recibe apoyo financiero, apoyo logístico, de ONGs, que la mayoría vienen de Europa y algunas vienen de Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Precisamente están buscando quedarse con la Patagonia, tanto argentina como chilena, por dos principales razones. Una es el agua, o los recursos naturales, si ustedes quieren, y otra es el litio, porque toda la zona que está en la cordillera, todo lo que es cordillera, está muy rico en minerales litio y afines. Que esto, como yo digo siempre, va a ser el nuevo Medio Oriente del siglo XXI. Todos los conflictos que hubo en Medio Oriente fueron basados en el petróleo, porque el petróleo era la principal fuente de energía. Ahora, la nueva fuente de energía, cada vez más, es el litio, las baterías. Estamos hablando por celular y necesitamos litio. Eso, el principal reservorio de litio del planeta es la cordillera. Por eso el interés que hay de este tipo de conflictos. Estas operaciones son simplemente operaciones para generar un conflicto y provocar una intervención extranjera en la zona de conflicto. Y esta gente son funcionales a eso o están directamente pagados por eso. Yo conozco mucha gente de acá, auténticamente araucana, o mapuche si la quieren llamar, que es gente normal, que está integrada a la nación, que tiene su campito, que paga impuestos y que es amigable con todos los demás. Y ellos desconocen completamente a toda esta organización rara como la RAM, la CAM y todo eso. Bueno, además hemos visto por internet lo que nos llegaron y lo que es un poco más de periodismo independiente, Arturo Maluco, que es un youtuber también que estuvo allá y mostraba cómo la gente, los que son los verdaderos mapuches o araucanos, como estamos hablando ahora, que son totalmente amigables, que los recibieron, y la gente que está en la RAM no se identificaron, estaban encapuchados, con armas, lo golpearon, que dejan de ser, bueno, que son totalmente violentos, digamos. Y esa es la gente que está ahora en estas tomas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que están ahí o se identificaron? ¿Fue alguno detenido? Mira, acá yo te cuento la toma como fue concreta de acá. Yo no tuve toma en mi campo. Esto pertenece... la toma la tuvo un campo vecino nuestro, que está a unos 5 kilómetros de acá. Yo tengo un campo de 100 hectáreas, 108.
Este vecino tiene un campo de 300 y pico. Y lo que sucedió es que se le metieron en el campo de él, aprovechando que el pobre hombre tuvo un infarto y estaba internado en Bariloche y toda la familia revoloteando alrededor de él. Cuando llega el hijo, se encuentra que tiene el campo tomado. Por esta gente que se autodefinía como que estaban recuperando, pusieron la bandera mapuche, hicieron todo el verso, etc. Este hombre, el hijo, se consigue meter adentro de la casa y también por otro camino consigue entrar la esposa y se quedan adentro. Pero no los dejaban Las salir. dimensiones son muy grandes, las dimensiones 100 hectáreas, 300 hectáreas, es algo que por ahí vos no tenés control de todo el territorio, de donde estás. Y no, claro, pero ¿qué pasaba? Acá los vecinos somos muy solidarios, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto es una zona que la gente está acostumbrada porque no hay policía, o sea, tenés, yo qué sé, el destacamento más cercano lo tenés en el Bolsón, que está a 40 kilómetros, y vos tenés de repente, estás solo en un campo de 100, 200, 300 hectáreas, y todo el mundo se sabe defender porque no tiene otra. Claro. Entonces, no es lo mismo que una toma en Buenos Aires, etc. Los vecinos son muy solidarios, tenemos una cadena de WhatsApp, porque por suerte tenemos internet, y entonces nos movilizamos todos los vecinos. Y nos pusimos en las tranqueras de acceso, porque el campo este está adentro, no está sobre la ruta 40, tiene un acceso como de 5 kilómetros para llegar al campo, y bueno, después vino la prensa, intervino la policía, etcétera, etcétera. Y los terminaron desalojando. Que la prensa no pudo Pero entrar. cuando los desalojaron, comenzaron... ¿Cómo? La prensa, por lo que vimos, lo que nos llevaron noticia acá por la televisión, TN, no llegó a entrar, no lo dejaron entrar. No sé, los últimos días de las tomas no podían llegar ni siquiera los medios nacionales. Estaban cortadas las rutas. No dejan entrar no dejan entrar ni a la policía, no dejan entrar al fiscal, porque ellos automáticamente desconocen todo. Y lo más grave es que el INAI los apoya. Ahora, de todas maneras hay que destacar el trabajo ejemplar que hizo la gobernadora Carreras. O sea, ella solita vino siendo mujer, hay una filmación donde se enfrenta a estos tipos que le estaban apoyando el auto, y la tipa se bajó, el indio la puteaba, le decía, usted no es mi gobernadora, yo solamente le respondo a mi machi, yo le respondo a mi lonco, y usted no es nadie, y y le apedrearon el auto. Aún así, ella después terminó desalojando a los que están acá y inició una serie de demandas en contra del INAI. Porque precisamente lo grave es que un instituto nacional que pagamos todos con nuestros impuestos les dé apoyo logístico. Para que se den una idea, la que estaba a cargo de esta toma era una mujer que se denominaba, no sé, matriarca, yo qué sé, y esta mujer, para hacerse un poco chapeaba, entre comillas, con un teléfono satelital que le mostraba al periodista, que era en ese caso era de Infobae, y le dice, ¿usted ve este teléfono satelital? A mí me lo dio la Odarda, que es Magdalena Odarda, titular del INAI, me lo dio la Odarda, como diciendo, guarda conmigo, que a mí me apoya esta mujer. E imagínense que eso salió en la primera página del digital de Infobae. Bueno, eso obviamente le trajo consecuencias. Hoy tiene esos juicios por traición a la patria y sabemos que tiene problemas en el interior mismo del gobierno. También hemos visto que otro funcionario del INAI que lo detuvieron transportando gente y no tenía registro, no tenía seguro del vehículo que estaba usando y era un funcionario también de alto nivel del INAI. No sé si vos lo llegaste a enterar. Era el segundo. ¿Cómo? Sí, es Luis Pilquimán, es el número 2 del INAI. Sí, justamente él trasladaba, le decían que era el remis que llevaba la gente a Mascardi, porque Mascardi tiene otro problema. El problema de Mascardi es que como es jurisdicción nacional, porque es parque nacional, el desalojo lo tiene que impulsar el Ministerio de Seguridad y la Justicia Nacional. Entonces es mucho más difícil porque el Ministerio de Seguridad está mucho más afín a esta gente que lo que puede ser el Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro, dirigido por Anabela Carreras, gobernadora. La suerte que tuvimos nosotros, entre comillas. Relacionado con esto que nos contabas de seguridad, esto que nos contabas de parques nacionales, ¿estás al tanto también de lo de Bariloche, que
también tomaron parte de lo que sería el regimiento militar y tuvieron que retroceder o que ordenaron la retirada de los militares. ¿Eso también es cierto? Exacto, es cierto, es cierto. Esa es otra vergüenza. Es decir, ellos tomaron un predio del ejército, que el ejército lo usaba, no sé si para maniobras, no sé qué, y bueno, y se metieron ahí. Obviamente, la Guardia de Prevención, cuando los vio, los quiso desalojar, pero recibieron órdenes directamente del Ministerio de Defensa, Agustín Rossi, que les dijo que no hicieran nada. Así que bueno, ahora yo me pregunto, ¿por qué no va esta gente a intentar tomar la base china que tenemos en Neuquén? A ver si los chinos son tan amigables. Bueno. Sería una buena pregunta hacérsela. ¿Por qué en lugar de tomar al ejército argentino no van a tomar la base china, que entre comillas está custodiada por ejército chino? Sí, por supuesto. Y no puede entrar nadie. Tal cual. Y estamos hablando de que tenemos perdón, Entre Ríos, no, en Río Negro tenemos estas tres tomas, todo Río Negro, ¿no es cierto? Mascardi, Bariloche y la del Follel. En un rayo de kilómetros más o menos. Hay más tomas. Tenemos una toma que hace mucho que está, por ejemplo, acá tenemos una que se llama Las Guaitecas, que está antes de llegar a Bolsón, y después, ya en Chubut, pero relativamente cerca, tenemos la toma del Eleque en lo de Benetton. Todo esto, ¿por qué lo comento? Porque cuando desalojaron a esta gente del campo de acá de mi vecino, esa noche fue un infierno, porque ellos salieron a prender fuego por todos lados, o sea, iniciaron incendios por todos lados, prendían fuego en la ruta, y venía gente desde esas comunidades que yo les digo, desde el Eleque, desde Mascardi, desde las Guaitecas, y todos se querían concentrar en el Follel, decían que iban a arrasar el pueblo. De todas maneras, con el Follel no se jode, es un pueblo un poco difícil, un poco áspero. Entonces estábamos todos los vecinos preparados, hubiera sido un desastre. Por suerte la policía no los dejó llegar, o sea, a los que venían del Eleque no los dejaron entrar en Río Negro, venían de Chubut, los paró la caminera, y a los otros los paró la gendarmería en Villegas, los que venían de Mascardi, y los que venían de las Guaitecas, la policía provincial de acá. Por suerte no llegaron al Follel, porque hubiera sido una batalla campal, hubiera sido lamentable. Sí, justamente sobre ese tema, a mí me llama mucho la atención, te estaba interrumpiendo recién, disculpa, cómo un Estado que se hace un gobierno que se hace llamar tan presente, el Estado presente, es tan ausente en muchos aspectos y terminan habiendo justicia por mano propia, porque lamentablemente, al revés, afortunadamente en este caso no fue necesaria, pero no sé si viste que en Tucumán mataron al sospechoso de violación de la chica esta de Abigail. Sí, pero te hago un comentario. Sí. Como periodista tenés que diferenciar justicia de mano propia de defensa. Una cosa es legítima defensa y otra cosa es justicia por mano propia. Te hago la diferencia. Si a mí me atacan en mi campo y vienen varios y yo me tengo que defender, es legítima defensa. Si yo después los voy a buscar a los que entraron, los voy a buscar a la casa y los agredo, ahí es justicia por mano propia. Hay que manejar la diferencia. Acá, si hubiera pasado algo, hubiera sido legítima defensa. Es más, tengo las vacas que se me pelean. Hubiera sido legítima defensa. Igualmente, también, fíjate también, no sé si te acordás de este caso del jubilado que se quiso defender acá en Quilmes, en el conurbano bonaerense, que fue también legítima defensa, y cuántos problemas que tuvo. Así que la verdad que tampoco hubiera sido fácil para ustedes en el caso de que hubiese sido necesario la defensa. No, obviamente nunca va a ser fácil porque el Estado ahí sí nos cae con todo el rigor. O sea, al ciudadano decente el Estado siempre le va a caer con todo el rigor. Vos fíjate que esta gente se da el lujo de estar encapuchada, estar amenazante con palos, no permitir el ingreso de un fiscal, no permitir el ingreso de la policía y nadie les dice nada. Y agredir a la gobernadora. ¿Cuántos delitos se están cometiendo? Vos no podés andar encapuchado por la vida. Ellos, por ejemplo, no se identificaron, no sabemos quiénes fueron.
Lo desalojaron y se fueron, pero no sabemos quiénes fueron. Hubo 4 Porque detenidos. estaban en ¿No los liberaron o siguen detenidos? ¿Están investigando? No. Detuvieron a los cabecillas, les hicieron un sumario por usurpación o no sé qué, pero los liberaron, o sea, no tienen prisión preventiva. Tienen una causa, que yo supongo que la causa se va a caer, no le van a hacer nada. Por supuesto. Pero pero la gran mayoría, había como 40, o sea, detuvieron a 3 o 4. El resto se fue, ya te digo, no solamente se fueron, empezaron a prender fuego por todos lados y cortaban la ruta y estábamos todos adentro patrullando porque no sabíamos qué podía pasar. Felizmente, esa fue una noche que garoaba, que había una llovizna, y entonces no prosperaron los incendios, si no hubiera sido un desastre. Te hago 2 preguntas como para ir terminando ya, ¿cómo está la situación ahora? Vos tenés animales, por lo que me comentabas recién, ¿eso te lastimaron, o sea, o se robaron algo, mataron algo para hacer daño nada más? No. Sí. Bueno, no, en el caso de los animales no, porque, o sea, en mi caso particular yo no tuve ningún problema porque no entraron acá. Okay. Como el único lugar donde estuvieron fue en lo de este vecino y tengo entendido que salvo tirarle algunos árboles, cosas así, no hicieron demasiado daño. De todas formas, en este momento estamos viviendo una tensa calma, si vos querés, porque esta gente siempre dicen en todos lados que van a volver, que ya vamos a ver, que como diciendo se quedaron con la sangre en el ojo, como quien dice. Así que seguimos en una tensa calma. Pero Y esta es bueno, la última pregunta, preguntarte cómo veías de acá al futuro, porque es como lo que decíamos al principio, acá ya los medios importantes de comunicación ya miraron para otro lado, la noticia de los Entre Ríos, y ya no se habla más del sur, a pesar de que tenemos un montón de tomas activas. ¿Cómo pensás que va a seguir esto? Y si tenés alguna esperanza o algo de que se solucione. Mira, una solución definitiva no va a haber, por lo menos no con este gobierno. El pico de tensión acá en el Foyel por ahora parece que hubiera parado, no tenemos nada, no hay nadie, no hay amenazas de toma, nada, pero nada impide de que pueda pasar mañana o pasado. Ya te digo, estamos todos vigilantes. Para que tengas una idea, hay más de 300 tomas en toda la Argentina. Sí, Lo sí, que pasa ahora, estamos no hablando nada más que hablamos de Entre Ríos por el tema político, pero hay un montón de tomas por todos lados. ¿Por qué? Porque esto es una estrategia que va más allá de los que hacen las tomas. O sea, habría que ver quiénes son los que están detrás de esa estrategia. Bueno, yo creo en que el caso eso es acá, en particular, Hola, sí, no te decía que la estrategia que hay atrás de las tomas, que para mí es atentar contra la propiedad privada, que es algo que se viene viendo, como decíamos al principio, se quiso ver con Vicentín, se quiso ver con las empresas, y ahora para mí se está viendo muy fielmente con las tomas de tierras y repartir y redistribuir y todo ese verso que hacen, esta gente que hace esas tomas. Mira, un gobierno populista, para poder mantener su poder, necesita repartir. Este gobierno no puede repartir mucho porque no hay para repartir. Tal cual. Y entonces lo que hace es liberar. Dice, bueno, no te puedo dar nada, pero agárrate un terreno. O no te puedo hacer esto otro. Y además hay una lucha de poder interna donde cada uno quiere figurar. Entonces yo soy capaz de tomar tal cosa. ¿Para qué? ¿Por qué hace Grabois lo que está haciendo? Y para figurar. ¿Por qué hacen los mapuches ahí? Para figurar. Para demostrar poder. Entonces, yo creo, el mensaje que le quiero pasar a tus oyentes es que si los buenos no hacemos nada, el mal avanza. Bueno. Eso es así. El mal avanza cuando los buenos no hacemos nada. Y eso de que lo que vos dijiste, yo estoy tranquilo en mi casa, estás tranquilo por ahora. Por supuesto, por supuesto. La verdad que todo esto que está pasando, de fondo, no sé, tengo las imágenes de cómo hoy la policía estaba ayudando a entrar el alimento a la toma ahí de Entre Ríos. Y nada, y como se dice, no vienen por mí ahora, pero pueden venir por mí en el futuro. Entonces, si no hago nada ahora, después me va a tocar a mí también. Entonces, eso de la comodidad es ahora. Yo lo que quería manifestar en ese momento era, bueno, vos lo viviste mucho más cerca que nosotros, que nada, cambiamos de canal y te olvidás. Vos estabas ahí
tratando de que no se te meta nadie a tu campo, pero lamentablemente hay que hacer algo. Creemos que, aunque sea chiquitito lo que podamos ayudar, comunicando esto para que la gente se entere de lo que pasa, es una forma de dar un granito de arena, ¿no es cierto? Exactamente, la gente, además, yo quiero repetir la buena acción que hizo la gobernadora Carreras, Perfecto, que es perfecto. excepcional en el resto del país. Por ejemplo, nada que ver con lo que está haciendo el gobernador de Entre Ríos. Entonces, eso es muy importante porque yo te puedo asegurar, porque yo estuve cerca de las policías y de todo, los tipos están del lado nuestro. O sea, ellos lo que pasa es que tienen las manos atadas. Ellos llegan a lastimar a un pobrecito indiecito acá, pobrecito. No sea cosa, viste, que les pase algo a los muchachos. Sí, Ahora, ellos vienen con los pasos. órdenes. Claro, ellos tienen las manos atadas, los mandan simplemente para hacer bulto. Por suerte, cuando después que pasó el tema con la gobernadora que la agredieron, etcétera, se ve como que dijeron, bueno, muchacho, acá el que se hace el loco, y cuando, como yo lo que decía antes, solo respetan si te tienen miedo, cuando vieron que la cosa venía pesada, se fueron. Bueno, Es así. ahora está un poco Así todo más funciona. tranquilo, como nos contabas. Me quedo con tu frase de que si los buenos no hacen nada, el mal avanza. Y te agradezco mucho este ratito que tuviste para compartir con nosotros la situación. Y bueno, que esté todo bien y cualquier cosa estamos para ayudarte si hace falta algo, ¿sabes? Muchísimas gracias. A Y vos. saludos a todos tus oyentes. Gracias, hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado esta charla que tuvimos con un vecino del Foyel. La situación está un poquito mejor ahora, pero no se sabe cuándo va a cambiar de vuelta la situación. Les agradecemos a todos. Hasta la próxima. Chao.